Bueno, vamos a iniciar con lo que es la parte teórica de esta materia y sobre todo de esta clase, que como les había dicho, vamos a hablar sobre lo que es la introducción a la pedagogía norteamericana. Dentro de esta pedagogía americana, nosotros debemos entender como primer punto que esta pedagogía ha tenido un impacto muy fuerte sobre todo lo que es las teorías, sobre todo las teorías curriculares, y no solamente a nivel de nuestro país, sino también a nivel global e internacional. Estos enfoques que se ven a través desde la pedagogía norteamericana, pues justamente son innovadores, ¿sí? Y hacen mucho énfasis, sobre todo en que el estudiante debe ser parte activa de todo lo que es la educación, ¿sí? Y esto es obviamente a lo largo de su historia, a lo largo de todo lo que se está justamente realizando. Ahora, dentro de estas principales teorías pedagógicas a través de las cuales se alimenta esta pedagogía norteamericana, tenemos dos corrientes muy fuertes y muy marcadas que ya les hemos ido viendo y revisando también durante otras materias. La primera, que es el constructivismo. Cuando nosotros hablamos justamente de constructivismo, hablamos de esa teoría que permite que el estudiante y que el alumno sea justamente el que construya su propio conocimiento. Y esta construcción del conocimiento se va dando solamente a través de estas experiencias significativas. Es decir, cuando el estudiante puede participar, puede experimentar, puede conocer, y a partir de ahí, pues justamente es que el aprendizaje se va dando de cierta manera de forma autónoma. ¿Sí? Ahí es cuando nosotros hablamos de constructivismo. Pero también por otro lado, y en contraparte del constructivismo, vamos a tener lo que es el conductismo. Cuando nosotros hablamos de conductismo, es justamente de este enfoque que está más relacionado por sobre todo a modificar el comportamiento. Y por eso es lo que se habla de conductismo. Y obviamente la base del conductismo y de todo lo que representa el conductismo va a ser a base de premios y castigos o de estímulos y de recompensas. Es decir, si haces esto, entonces ganas una calificación. Si no haces esto, entonces recibes de cierto modo un castigo. Entonces, esa es la base también del conductismo. Y pues por último, otra de las principales teorías pedagógicas que están aquí es la del aprendizaje experiencial. Cuando nosotros hablamos del aprendizaje experiencial, estamos hablando de aquel que puede promover y que ayuda a promover el aprendizaje, pero obviamente hablando a través de experiencias. Esta- este aprendizaje experiencial solo puede ser dado cuando nosotros permitimos a los estudiantes que ellos mismos sean los que experimenten, los que hagan, los que vean qué es lo que sucede por sobre las demás situaciones, y que esta experiencia directa les lleve hacia una reflexión, y esta reflexión sobre esa experiencia que han vivido pues les permita construir el conocimiento en sí y el conocimiento como tal. Entonces, esto es súper importante aquí dentro de lo que es el aprendizaje experiencial. Algo a tomar en cuenta cuando nosotros hablamos de aprendizaje experiencial es que nos hacemos referencia a esta parte en donde debemos tener un ambiente y un espacio controlado. Nosotros debemos saber también y poder controlar la situación de la manera más correcta y de la manera más adecuada, con el fin de que justamente los estudiantes puedan aprender de eso que están viendo, de eso que están observando, de eso que están palpando, y además de de la reflexión que se puede hacer, del por qué sucede lo que sucede a través de esa experiencia que están viviendo y el por qué se da. Y no solamente sea una transmisión de conocimientos en las que el docente le dice qué es lo que pasó, o qué es lo que hace o qué es lo que pasa, sino que también se basa en la autorreflexión, pero después de una experiencia directa y de una experiencia que se ha vivido. Ahora, ¿cuál es el enfoque dentro del aprendizaje que se da aquí? Y hablando justamente de lo que es el enfoque dentro del aprendizaje activo. ¿A qué hacemos referencia cuando nosotros hablamos del aprendizaje activo? Pues a tres puntos importantes: a la participación activa, a la aplicación práctica y pues por último también a lo que es la responsabilidad del estudiante.
Como primer punto, la participación activa. El poder permitir y hacer, por sobre todo, que los estudiantes se involucren de manera práctica y colaborativa en cada una de las actividades que yo estoy realizando. Es decir, planificar mis actividades, planificar la experiencia didáctica, planificar esa clase que yo voy a dar o ese tema a través de que mis estudiantes puedan participar, puedan hablar y no solamente se dediquen a escucharle al docente. Decir, bueno, el docente me está diciendo esto y listo, con eso me quedo. Sino más bien a yo también poder opinar, participar y expresar lo que está sintiendo también. De esta manera se da esta participación activa y colaborativa y obviamente permite que el estudiante se siente en un espacio seguro, permite que el estudiante avance también de una manera segura, permite que el estudiante pues participe y aprenda a través de la práctica. Aquí también entramos en el punto de lo que es la aplicación práctica y también lo que se llama el ABP, que es justamente el aprendizaje basado en proyectos y también en la resolución de problemas reales. Durante la clase anterior justamente estábamos hablando de esta parte de resolución de problemas reales y de aprendizaje basado en proyectos que le permite al estudiante conectar ese conocimiento que está teniendo desde la teoría hacia la práctica. Es decir, ¿para qué me va a servir todo esto que yo estoy aprendiendo en este momento? ¿Qué es lo que a mí me permite como estudiante tener y captar mi atención y ponerlo sobre todo en práctica cada uno de los aprendizajes que yo tengo a través justamente de problemas reales y de situaciones que permitan solucionar no solamente la parte del conocimiento, sino la parte de esa realidad en la que vivimos y en la que todo se necesita y se requiere pues de una solución y de una práctica. Pero esto no puede ser posible sin la responsabilidad que tiene el estudiante. Y dentro de esta responsabilidad, nosotros vamos a hablar de autonomía y también de toma de decisiones durante este proceso de aprendizaje. ¿Y a qué nos referimos con el fomento de la autonomía? Justamente a que cada estudiante también necesita y requiere que yo como docente sea simplemente un guía, pero que llegado en un momento yo pueda y le permita al estudiante realizar todo lo que está haciendo, pero de manera autónoma. ¿Qué significa de esta parte de autonomía? Es decir, por mí mismo. Y ahí va a estar justamente nuestro éxito docente. Cuando yo veo que mis estudiantes ya no me necesitan, ya lo hacen por sí solos, ya investigan, ya buscan qué es lo que está faltando, entonces aquí es donde yo veo que esta autonomía ya se fomentó por completo. Y nosotros hemos llegado a ese punto de éxito docente también. Pero obviamente para llegar a esta autonomía también se requiere de que cada estudiante pueda tomar decisiones dentro del proceso de aprendizaje. Obviamente, a través de los problemas que se les plantea, lo importante es dejar a los estudiantes que ellos mismos puedan plantearse estas, qué decisiones pueden tomar, qué caminos pueden seguir y cómo llegar a solucionar ese problema que tienen al frente. Y ahí es donde se adquiere responsabilidad también, porque a través de esa toma de decisiones aprenden que cada una de las decisiones que ellos toman, pues en sí pueden llegar y pueden tener una consecuencia como tal. Y obviamente la responsabilidad hace parte de asumir las consecuencias de mis actos, ya sean buenos, ya sean malos, y obviamente fomentando esa autonomía de decir, ok, puede ser que me equivoqué, que esta no era la decisión correcta, pero puedo retomarla o puedo corregirla también. Para hablar de esta pedagogía y de esta influencia de la pedagogía norteamericana, debemos estar hablando también de lo que es la influencia dentro del diseño curricular. Y aquí también vamos a ver tres puntos importantes. El primero que habla de un diseño innovador, el segundo que habla de flexibilidad curricular y el último que nos habla de una evaluación que está centrada en competencias. Al nosotros hablar de un diseño innovador, estamos hablando justamente de poder integrar actividades que sean multidisciplinarias. Y
En estos últimos años he visto mucho que para culminar el año lectivo se presentan justamente estos proyectos multidisciplinarios. Pero ¿a qué hace referencia un proyecto multidisciplinario o interdisciplinario? Que justamente es un proyecto que puede abarcar varias materias y varias temáticas en una sola y que obviamente permite al estudiante demostrar sus conocimientos de las diferentes áreas y obviamente demostrar que el plan de estudio está funcionando. Aquí entra este diseño innovador, en donde yo también como docente me planteo la posibilidad de encontrar proyectos y de diseñar proyectos que puedan integrar diferentes materias y que le permitan al estudiante demostrar todo lo que aprendió. Dentro de esto, pues obviamente también está lo que es la flexibilidad curricular, es decir, adaptar el currículo para poder atender diferentes necesidades dentro de los estilos de aprendizaje. Recordemos que esto ya hemos visto durante diferentes clases también, que cada uno de los estudiantes puede aprender de manera diferente y eso nos pasa incluso a nosotros. Alguien puede aprender a través de la lectura, alguien más puede aprender a través de la escucha, alguien más puede ser mucho más visual para aprender, alguien necesita ser más kinético, es decir, necesita más de movimiento para poder aprender. Y aquí entra esta flexibilidad curricular atender y poder corresponder cada uno de esos estilos de aprendizaje que yo estoy viendo a través del currículo y obviamente presentar cada uno de los contenidos que yo tengo de diferentes maneras, de tal forma que yo cubra cada uno de esos estilos de aprendizaje y pueda garantizar que mis estudiantes aprendan todas las cosas que yo necesito que ellos también aprendan. Y pues por último, también hablamos de una evaluación que está centrada en competencias. Es decir, ¿qué competencias adquirieron mis estudiantes a través de este diseño innovador que yo tuve? A través de proyectos multidisciplinarios, a través de esta flexibilidad curricular que estoy aplicando, ¿hacia qué punto yo también pude llegar con todo lo que ya se aprendió? Y obviamente aquí debemos hablar sobre lo que es la flexibilidad y la adaptabilidad curricular. La pedagogía norteamericana justamente se basa en un enfoque curricular que es flexible, que se adapta a las aulas diversas, que se adapta al dinamismo también que existe en el mundo como tal y que no se basa solamente en transmitir el conocimiento. Para yo poder tener una flexibilidad y una adaptabilidad curricular, debo hablar de métodos de enseñanza que sean dinámicos, de métodos de enseñanza que se comprometan y que se ajusten justamente a las necesidades individuales de cada uno de mis estudiantes. Cada uno de mis estudiantes tiene sus propias necesidades, tiene sus propias áreas de oportunidad, tiene su propia forma de aprender y yo debo poder adaptar mi forma de enseñanza a cada una de esas necesidades que tienen mis estudiantes. Y obviamente volvemos al punto. Para yo poder hacer eso, si bien es cierto, en el aula yo puedo tener 20, 30 alumnos y decir, bueno, cada uno es diferente y necesita aprender algo diferente, pues yo también voy a basar mis clases y cada una de mis planificaciones para poder demostrar y mostrar a mis estudiantes los contenidos de esas diferentes maneras para que cada uno pueda realmente adquirir el conocimiento que requiere y el conocimiento que necesita. Dentro de esta flexibilidad y adaptabilidad, me permite a mí generar también un compromiso con ellos para yo poder también mejorar la calidad de lo que yo estoy enseñando. En esto también, cuando nosotros estamos hablando de esta influencia pedagógica de la pedagogía norteamericana, pues necesitamos hablar de la integración de la tecnología dentro de la enseñanza. Nosotros ya vivimos en un mundo que podemos decir que es totalmente tecnológico y el que justamente nos permite en estos momentos a nosotros poder estar conectados desde la distancia o aprender desde online, por ejemplo.
Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos de enseñar a través de la tecnología en nuestras aulas? Pues justamente a utilizar estas herramientas, pero desde una manera que sea adecuada y desde una manera que permita la participación y la comprensión de los estudiantes. No solamente se trata de enseñarles, darles las herramientas tecnológicas y decir, bueno, vamos a utilizar hoy el computador y ocúpenlo como quieran, sino más bien de que cada una de esas enseñanzas que yo pueda hacer y que yo realice, pueda utilizar y pueda tener esos recursos y estas aplicaciones interactivas que se tienen. Y obviamente esto se logra a través de simulaciones, de recursos multimedia, de fomentar en el aula un aprendizaje que sea dinámico y atractivo y como les digo, que por sobre todo pueda ayudar a mis estudiantes a utilizar la tecnología a su favor de manera correcta, no solamente para facilitar el trabajo y decir, bueno, ya, yo le pongo, por ejemplo, a cualquiera de las guías, yo le pongo a Gemini, yo le pongo a ChatGPT, yo le pongo a Copilot, eh, y me responde. Y simplemente con eso ya tengo toda la información, sino que se pueda verificar la información, que sepa de dónde sale, que utilice esa información que yo tengo y ese acceso a la información de la manera correcta y de la manera adecuada para poder avanzar. La tecnología ya hace parte de nuestras vidas. Es algo que nosotros no vamos a poder alejar. Pero si bien es cierto, así como es algo que nosotros no vamos a poder alejar, también necesitamos que la tecnología sea utilizada de manera correcta, de manera adecuada y de tal manera que le facilite, si bien es cierto, al estudiante la situación, que le enseñemos a utilizarla de la manera correcta, desde una manera ética también, desde esa manera en la que si tengo la tecnología para tal vez ahorrarme procesos, también tengo la tecnología que me puede servir a mí como esa herramienta poderosa para poder avanzar, pero como les digo, de la manera correcta. Dentro de todo esto, de lo que es la pedagogía norteamericana, necesitamos hablar también de la evaluación formativa y de la evaluación sumativa. Como cualquier pedagogía y cualquier proceso que nosotros realizamos, necesita y requiere de evaluación. Nosotros al hablar de evaluación, pues aquí vamos a hablar de estos dos puntos importantes. Tanto la evaluación formativa, que hace parte de este proceso continuo, que me va a ayudar a mí a buscar y a monitorear el progreso que tienen mis estudiantes, también debo hablar de una evaluación sumativa que se enfoca ya en medir el conocimiento y en medir las habilidades que yo tengo al finalizar todo. La evaluación formativa, sobre todo, me va a servir a mí para ir midiendo cómo mis estudiantes están avanzando y monitorear incluso el proceso que yo estoy llevando con ellos, para poder ir viendo en qué temas están fallando, qué temas necesitan refuerzo, o si realmente todos los temas que yo estoy viendo están avanzando de forma simultánea y no requieren de esto, y más bien puedo reforzar esa metodología que yo estoy utilizando. Ya en la evaluación sumativa, pues me enfoco por sobre todo ya en la parte académica y en la parte de conocimiento. ¿Cuáles son esas diferencias importantes aquí? Pues que cada una tiene una visión integral y académica de mi estudiante, que me permiten a mí también mejorar en la calidad educativa que yo puedo estar brindando a mis estudiantes a través de la metodología que yo estoy haciendo. Y obviamente, desde la pedagogía norteamericana, también se habla mucho de estas habilidades socioemocionales. Siempre hablamos de que nosotros debemos ver a nuestros estudiantes como seres holísticos y completos, no solamente a seres que necesitan de conocimiento académico, sino que requieren de todas esas habilidades que nos hacen seres humanos. Y dentro de esto, pues obviamente están esas habilidades socioemocionales, como la empatía, como la comunicación efectiva, como la conexión emocional y también como la autorreflexión. Desde la empatía, pues se cultiva justamente y se busca llegar a esta capacidad de entender a los demás, de poder compartir, comprender e incluso de cierto modo respetar los sentimientos que los demás puedan tener. Aquí cabe mucho esa frase de que solo entendemos a alguien cuando ha pasado por esa situación.
Y mientras una persona no haya pasado por una situación similar o parecida, no va a entender a la otra persona. Pero aquí parte mucho el poder ponernos en los zapatos de la otra persona para poder compartir, respetar e incluso dar esos espacios de que la otra persona pueda sentir y expresar esas emociones también. De ahí nace la empatía. Y pues obviamente también hablamos de la comunicación efectiva, de poder fomentar habilidades que permitan expresar esos sentimientos de manera clara, que permitan expresar y comunicarnos de la manera correcta. Muchas veces pasa que no es que no sabemos comunicarnos, sino que no encontramos la manera correcta de decir esas cosas que están pasando o de poder expresar esos sentimientos. Si bien es cierto, sentir es importante, poder comunicarlos y poder comunicar a los demás lo que está sucediendo también es importante. Y ahí se requiere de esa comunicación efectiva que nos va a permitir expresar pensamientos, emociones de forma clara, de forma concisa y de tal forma que la otra persona incluso no se sienta ofendida por lo que nosotros podemos decir o sentir también, ¿sí? Y obviamente esto hace parte de esta conexión emocional, de poder desde la parte emocional y sentimental, poder ir generando conexiones y relaciones que sean sanas, saludables y además significativas. Que yo pueda enseñarles a los niños, a mis estudiantes también, a mantener y a conectar con los demás y que esta conexión pues justamente permita este avance emocional. Ahora, cuando nosotros hablamos también de autorreflexión, está esta parte de promover esta conciencia y poder entender desde mis propias emociones y desde mis propios sentimientos qué es lo que está pasando para de ahí comunicar a los demás. ¿Sí? Y esta autorreflexión se vuelve muy importante porque cuando nosotros no entendemos y no comprendemos y además no le ponemos un nombre a esos sentimientos, pues se vuelve más complicado que cuando ya lo sacamos de transparencia y decimos, esto es lo que me está sucediendo, esto es lo que está pasando, y de ahí yo parto y comunico estas emociones y estos pensamientos. Y esta reflexión me permite a mí también, pues, comunicarme con los demás, generar empatía, tener esa conexión emocional. Para nosotros desarrollar estas habilidades socioemocionales necesitamos hablar de todas en conjunto porque así se dan cuenta, cada una conecta con la otra y nos permite generar este desarrollo que hablábamos holístico, este desarrollo completo como seres y como personas completas. Ahora, ¿cuál es el impacto que tiene esta influencia pedagógica norteamericana? Dentro del impacto, nosotros vamos a ver, primero, que permite una estandarización dentro de la educación. Es decir, genera y permite tener un estándar global de decir cómo yo debo evaluar cuáles son los conocimientos que se deberían tener desde considerando la parte cognitiva, la parte afectiva, desde todos esos factores. También, obviamente, al tener un impacto norteamericano, es decir, un impacto extranjero, un impacto que viene desde otro lado, va a permitir promocionar esa diversidad y comprender también desde la parte intercultural, comprendiendo que existen diferentes culturas, diferentes realidades y diferentes situaciones, pero también me va a ayudar a mí a poder desarrollar estas competencias globales, es decir, tener un enfoque en las habilidades que son relevantes para todo el mundo, hablando de un mundo globalizado, hablando de no solamente la realidad de mi espacio, de mi comunidad, de donde yo estoy viviendo. Cuando yo hablo también de pedagogía norteamericana, pues todo ver que permite promover esta estandarización y a nosotros hablar de estandarización significa justamente el poder después generar un cambio y poder yo incluso ser parte de otra comunidad y poder estudiar en otro lugar también. Y obviamente aquí se crean estos estándares educativos que ya no solamente son a nivel de la cultura o a nivel del espacio en donde yo vivo, sino que ya va a lo internacional, a todo lo que involucra esta parte de educación.
Y pues por último, debemos saber que esta influencia de la pedagogía norteamericana trae ciertos cambios, ¿sí? Y nos va a permitir a nosotros también desarrollar la enseñanza, desarrollar desde esta parte de adaptarme a las situaciones, de enfocarme en que el aprendizaje debe ser activo, de que no se trata de solamente yo pararme y explicar y yo ser el dueño de la razón y de la verdad, sino más bien de poder integrar cada uno de los aspectos que estamos viviendo a nivel global para tener un impacto que sea realmente positivo, ¿sí? Dentro de esto debemos ver también que esta pedagogía tiene un enfoque por sobre todo que es holístico y que quiere y que busca el desarrollo de todas las habilidades que me permitan a mí conectar con el mundo también. Y por eso entran las habilidades socioemocionales también. Y esto logra también que cada uno de los sistemas educativos se vuelvan más efectivos y más equitativos. Y pues obviamente lo que nosotros debemos buscar como docentes es justamente poder generar calidad de la educación a través de todas las herramientas que yo voy obteniendo y a través de todo lo que yo pueda enseñarle también a mis estudiantes. Y bueno, chicos, hasta aquí llegamos con la parte teórica de la clase. Y en el siguiente video, pues vamos a ver cuál va a ser nuestra tarea y cómo vamos a concluir la clase.